tiene que ver con golpes al bolsillo, ¿no? Aumento del transporte público, aumento de los taxis, aumentos y más aumentos. Pablo, parece ser que esa es la tónica, ¿no? Qué difícil. Sí, porque pensaba, ¿no? En este escenario de convulsión política hay una mayoría de la gente que tiene tantas dificultades todos los días, tiene tantos problemas que resolver, tantas complicaciones con las que lidiar, que le resulta difícil tomar una dimensión más amplia de la institucionalidad en el país, de los roles que deben cumplir todos aquellos que forman parte de esa institucionalidad. Pero evidentemente el país es la confluencia de todos esos problemas, claro, ¿no? Sí. Y uno, desde una lectura más profunda, le resultaría imposible imaginar que los aspectos económicos que rigen hoy al país, los institucionales, los políticos, no forman parte de esa misma maraña. Si uno quisiera analizar solo alguno de esos problemas, distanciándolo de los otros, nos estaríamos equivocando. Nos estaríamos equivocando, claro. Es un contexto, ¿no? Es un contexto. Lo que sucede es que la gente también lo mire desde sus problemáticas más inmediatas, y es razonable que así sea. Y lo inmediato por ahí es comprar un plato de comida. Efectivamente. Conseguir un trabajo, conseguir una chanca, conseguir un ingreso, digamos. Y lo otro queda muy lejano, ¿no? Lo otro queda muy lejano. Pero los poderes fácticos, los poderes reales de un país, tienen ese nexo, esa relación, esa vinculación permanente. Justicias, medios de comunicación, sí, claro, poderes económicos, grupos concentrados, intereses internacionales y la propia estructura de gobierno, ¿no? Por lo cual lo que está pasando con el juicio a Cristina Fernández de Kirchner, en un país que es imprevisible en tantos aspectos, genera un nuevo sesgo de imprevisibilidad. Sí. Y de reacciones, ¿no? Y de reacciones que nos hacen muy difícil entender lo que puede llegar a pasar en la Argentina en materia política y social a partir de esta circunstancia. Pero podríamos encontrarnos en algunos datos objetivos antes de hacer un raconto de lo que ha ocurrido ayer con la decisión por parte del fiscal Luciani de pedir 12 años de prisión y de la inhabilitación para la vicepresidenta Cristina Fernández de por vida, ¿no? Que tiene que ver con que hoy la justicia tiene un mayor descreimiento incluso que el de la propia política. Sí. No hay institución en el país en el que la gente crea menos que en la justicia. La justicia es un lugar que se ha visto siempre desde una especie de estatus superior, ¿no? Que miraba a la sociedad desde arriba. Y que ha generado una distancia, sobre todo porque se la ve injusta, clasista, corporativa, y defendiendo intereses que nada tienen que ver con los intereses de la mayoría. Corrompida, Pablo, ¿no? Corrompida, viciada. Ayer, más allá de la discusión que podemos tener sobre la valorización, no de las pruebas, pero sí de los indicios que en esa construcción pueden involucrar o pueden entenderse como en un relato que involucre a la presidenta o a funcionarios de su gobierno, fue un discurso político el de Luciani. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿está bien que la justicia actúe de ese modo? Pero hay un tal descreimiento, Pablo, que si hubiese Luciani o X hubiese dicho Cristina Fernández de Kirchner absuelta, las reacciones serían igual, pero a la inversa. A ver. Porque nadie va a creer en lo que dijo. Van a creer que hay un interés, van a creer que no se actúa con la objetividad que tiene que tener la justicia, que va a estar permeable a ciertos intereses. Entonces, lamentablemente, uno entiende que lo que se diga va a ser una reacción en contra de algún sector y a favor del otro, o a la inversa si es absolutamente al revés. Porque hay un descreimiento general en la justicia. Bueno, y ese es un problema central. Sí, pero claro. ¿No? Porque la justicia ha sido sistemáticamente una defensora de los intereses prioritarios de aquellos que tienen el mayor poder en el sistema. No hay que indagar mucho. Vayamos a ver quiénes son los familiares que van a ver a los presos en cada cárcel. Gente humilde, vulnerable. Sí, porque, a ver, empecemos de lo más arriba hasta lo más abajo, digamos. Cuando hablamos de justicia vemos un abanico enorme y que funciona de una manera desigual, una manera distinta y descreída desde el juicio más pequeño hasta, bueno, esto que estamos observando ahora. Ahora, de toda esa justicia cuestionada, viciada,
condicionada, clasista, corporativa, sometida al poder político. Hay un núcleo que es central, que es Comodoro Pi. Que para una mayoría dice, ¿qué es Comodoro Pi? Bueno, ahí se nuclea el poder judicial relacionado con las injerencias políticas en la Argentina. Puedo decir, es la antesala a la Corte. La Corte es el último núcleo político-judicial que tiene el país. Pero en la antesala está Comodoro Pi. Un lugar que es oscuro por donde se lo vea. No importa el signo político que gobierne. Ha sido siempre un lugar espantoso para la búsqueda de justicia. Pero ha tenido momentos en los que ha sido aún más un elemento de manipulación y de articulación de operaciones que han derivado en situaciones dramáticas. Hoy Latinoamérica discute qué hacer con su justicia, ¿no? Qué hacer con sus instituciones. ¿A quiénes responden estas instituciones bajo el concepto del lawfare, de quienes se sienten perseguidos, del impeachment? Lo que pasó, por ejemplo, en Brasil con una Lula. destitución absolutamente arbitraria por parte del Congreso brasileño y validada por la justicia. Cómo los referentes judiciales se mezclan con los referentes políticos, a veces de manera muy burda. Pensemos, vuelvo a insistir en el ejemplo de Brasil, Moro, un juez regional que logra meter preso a un expresidente con elementos probatorios que no lo decimos nosotros, la propia Corte Suprema de Justicia de Brasil dijo no hay nada. Además dijo Moro no tenía potestad para asumir un rol como... ¿Qué fue lo que pasó con Moro? Se convirtió en ministro de Justicia del presidente que logró llegar a ese poder porque estaba proscrito el Lula. Y que se pelea con Bolsonaro porque le había prometido un lugar en la Corte Suprema y no se lo dio. No se lo dio, sí. Podemos observar, ¿no?, el nivel de injerencia que existe o de vinculación entre los poderes fácticos de la política, la economía, la justicia. Bueno, si esto no se pone en debate, si esto no se pone en discusión... Lo que pasa es que la clase política, tampoco lo pone, digo, de todos lados, porque fueron muy útiles para ellos. Bueno, pero hubo una oportunidad. Nosotros cuando la Corte Suprema que tuvo Alfonsín fue una Corte Suprema valorada. Sí. Valorada. Incluso Fayt estuvo hasta último momento, Sí. ¿no? La Corte Suprema de Menem era un antro. Claro. Era un lugar de lo peor que tuvo la mayoría automática. Bueno, sabemos lo que significó eso. La Corte Suprema que genera Néstor Kirchner fue absolutamente elogiada por oficialismo de oposición. Eran todas eminencias y algunos de ellos están todavía hoy, ¿no? Se los reconocía en ese concepto, ¿no? Maqueda, por ejemplo, el cordobés Maqueda, todavía está todavía hoy. Pero ahí había eminencia, no había discusiones, ¿no? Era una Corte Suprema que era valorada en el mundo. Después fueron o jubilándose, fallecieron algunos, se fueron yendo, y apareció la Corte Suprema de Mauricio Macri, que hoy son 4 personas. Sí. 4 personas, de las cuales 2 fueron designadas por un operador que está fugado en Uruguay, que no puede volver, que es Pepín Rodríguez. Pepín Rodríguez. Que está fugado. Y además que en algún momento fueron intentados poner por decreto, ¿no? Bueno, se necesita recuperar la credibilidad en la justicia desde una recuperación de la propia estructura. Porque lo que nos importa, Mariano, a todos, es saber si Cristina Fernández es culpable o no. Sí, y para que eso... Sí, para que todos sean juzgados de una manera legítima, ¿no? Sea quien sea. Vivimos cuestiones cinematográficas donde los medios de comunicación llegaban antes que la propia justicia y filmaban a funcionarios políticos todos con casco, eso no se veía en ningún lugar del mundo. Eso sería un escándalo en cualquier lugar del mundo. Acá se aceptaba porque era parte de un show televisivo que veíamos, ¿no? Bueno, si estas cosas no van cambiando, si no vamos hacia una justicia que realmente se desprenda de todas estas miserias, puede ser Cristina, pero puede ser cualquiera. Sí. Puede ser cualquiera, ¿no?, el que recaiga en estas circunstancias. Pero vamos a verlo en detalle. Ayúdame a ver qué fue lo que pasó ayer en una jornada. Mirá que fue movidita, ¿eh? Que fue movidita. Mirá que fue movidita. Dale. La Fiscalía, que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015, pidió este lunes
que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos. No parece un dato menor estos dos, ¿no? 12 años estuvo el kirchnerismo en el poder y justo pide 12 años, como si fuese un año por cada año que estuvieron en el poder. Grabó y hizo referencia a esa... Bueno, no pasa desapercibido. Y la inhabilitación de por vida, bueno, tampoco. El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Federal 2 tras considerar que la exmandataria fue la jefa de una asociación ilícita. Hay muchos dirigentes políticos de un lado y del otro, y legisladores y referentes de la justicia que indican que la asociación ilícita no puede seguir estando en el Código Penal, porque es imposible de probar la asociación ilícita. Es más una conjetura que un hecho que pueda ser probado. Bueno, además se le acusa de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público. Luciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez y 10 años para Devido, para López y para Periotti, que era director nacional de Vialidad. Señores jueces, este es el momento, es corrupción o justicia, dijo Luciani en un discurso que tuvo, un alegato que tuvo una fuerte impronta política más que judicial. Bueno, corrupción o justicia es un hashtag y lo han tomado, ¿no? Parte de Juntos por el Cambio a esas dos palabras justamente que... Bueno, porque tiene que ver con una definición política, ¿no? Que como definición política sirve hasta marketinera, ¿no? La vicepresidenta afirmó que fue puesta ante un pelotón de fusilamiento mediático y judicial y hoy hablará en un ratito tras la negativa del tribunal de permitirle hacerlo durante los alegatos. Acá tengo una duda, porque en realidad pensemos en el caso Macarrón. Miren el caso que les doy, ¿no? Pero Macarrón habló cada vez que quiso. Sí. Pero lo hizo antes de los alegatos. Mi duda técnica es saber si durante los alegatos se puede hablar. Lo que sí está claro es que Luciani incorpora elementos probatorios que no estaban puestos en el juicio. Por lo cual te está acusando con algo de lo que no pudiste defenderte. Y ese es el debate y la discusión. Bueno, los abogados de Cristina piden la nulidad con respecto a esa situación. Claro, o el juez dice, mire, esto usted no lo puede incorporar porque no fue tratado en el juicio, o te da la posibilidad de defenderse ante eso. Bueno, ninguna de las dos cuestiones ocurre. Bueno, técnicamente lo que hemos consultado, Pablo, sí. Oros y Testa en el día de ayer, como que afirmaban que no estaba bien darle el pedido a Cristina de ampliar. Claro, yo creo que en los alegatos no se puede. Técnicamente, ¿no? Claro, está bien. Entonces, lo que sucede es que, bueno, se sumaron pruebas que no estaban en el juicio. Bueno, y esta también debería ser... Lo que sí se puede hacer un pedido de nulidad por parte de la defensa. Está claro. Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones, sostuvo la expresidenta, que tiene que ver con lo que charlábamos recién con Mariano. Cristina repudió, además, ayer hubo una movilización masiva frente a su casa allí en Recoleta y repudió lo que consideró una represión contra los militantes del Frente de Todos por parte de Horacio Rodríguez Larreta, de la policía de la capital federal. Además, el presidente ayer habló con la vicepresidenta, se reunieron, mantuvieron en realidad un contacto telefónico, ¿no? Previo a lo que será el discurso de la vicepresidenta ahora. La charla fue posterior al alegato del fiscal, conversaron sobre la situación, compartieron opiniones y quedaron en verse pronto, dijeron las fuentes, ¿no? Que plantearon lo que sucedió en el encuentro. Bueno, aquí hubo un acercamiento, ¿no? Fue rápida la reacción de Alberto Fernández para con la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Efectivamente, ¿no? Acá aparecen dos elementos como para cerrar el análisis. Por un lado, ha sido una presidencia, la de Alberto Fernández, que no ha querido tocar ningún poder... No ha querido abordar ningún tema de fondo, ¿no? Y tampoco lo hizo con la reforma judicial, que la prometió cuando arrancó. ¿Te acordás que lo dijo en campaña? En el discurso inicial, su principal referencia fue la justicia. Bueno, no lo abordó, ¿no? Y este es un tema que seguramente genera hoy, en medio de esta situación, un debate. Y desde el Twitter, de las redes sociales, Julio Devido salió a reclamar esa instancia, ¿no? A Alberto Fernández. Efectivamente, pero bueno... es uno de los implicados, pero digo, como para hacer referencia. Efectivamente, pero había una promesa de campaña que el presidente no cumplió, ¿no? No hubo ninguna reforma en este sentido. Y el otro elemento que tiene que ver con lo que ha pasado con el fiscal Luciani, el partido de fútbol y toda esta historia, que
tenemos que replantearnos como ciudadanos, no en el caso de la vicepresidenta, sino como nosotros como ciudadanos. Si nosotros somos juzgados por un fiscal y un juez que puedan tener vínculos con la persona que nos acusa, Sí. ¿cómo nos sentiríamos nosotros? En cualquier circunstancia, ¿no? Nos acusa, a ver, Mariano Gutiérrez me acusa. Sí. Y resulta que Mariano Gutiérrez tiene vínculos con el fiscal y el juez. Comparten un ámbito, un lugar. Sí. Comparten, tienen un vínculo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Y te ves enrarecido, al menos. Y esto lo digo porque excede a la vicepresidenta. Sí. Tiene que ver con los vínculos que existen en los espacios de poder. Y en general, yo le diría en una mayoría, fiscales y jueces forman parte de esos vínculos de poder. Y cuando digo vínculo de poder, ¿a qué me refiero? Bueno, comparten los mismos espacios sociales, viven en los mismos countries, van a los mismos predios deportivos, se van a los mismos lugares de vacaciones. Cuando eso sucede, ¿se logra ecuanimidad? Esos vínculos yo los dejo de lado porque soy una persona absolutamente proba que me impide tener cualquier relación con las personas con las que me vinculo todos los días. Y es difícil. Por lo menos es difícil para la persona que está siendo juzgada. Sí. Bueno, es parte también esta de la discusión que tenemos que darnos. Gracias, Pablo. A ustedes.